Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio, el cual va a ser escuchado por ustedes este 8 de marzo. Bien, me estaba acordando, bueno, gracias a Facebook, gracias a lo que vean de por ahí en las noticias, me estaba acordando que mañana es el Día Internacional de la Mujer. Bueno, esto ustedes lo van a escuchar el 8, ya es el Día de la Mujer. Yo lo estoy grabando el día anterior. Entonces pensaba, bueno, tenía muchas cosas preparadas de qué poder hablar. Y de repente me acordé y dije, bueno, dediquémosle un rato a hablar sobre las mujeres. ¿En qué sentido? No voy a hablar de la mujer, no voy a hablar del feminismo, ni de las feministas, ni de diferencia entre feminista y feminazi, ni de movimientos feministas, ni de demandas feministas, como por ejemplo esta idea de querer desexualizar el cuerpo de la mujer, y para eso hay chiquillas como la Emma Watson que están tratando de mostrar su cuerpo, mostrar sus senos, por ejemplo. Va a decir, nosotros queremos desnudarnos, pero no por eso vamos a ser objeto sexual o objeto de pornografía, en fin. No voy a hablar de esas cosas en profundidad. ¿De qué vamos a hablar? De que en el poder, en la clase política, poder político, no existe espacio real, si quieren, para la mujer. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Si hay mujeres. Sí, pero las mujeres que están ahí, como todos los que están ahí, estoy hablando de que están en la clase política, estoy hablando tanto de presidente, partiendo por Bachelet, como de ministros, intendentes. Intendentes yo lo digo porque puede ser que no hagan elegir intendentes de ahora en adelante, no se sabe. Consejo regional, si quieren, ¿alguien se acuerda que elegíamos consejos regionales también? Senadores, diputados, alcaldes. Concejales no, porque los concejales ya los partidos se abren a aceptar cualquier dirigente vecinal que represente los intereses de un determinado barrio. Ahí como que en algo funciona la representación. Sería más genuino si fuera de forma uninominal, pero no se puede hacer para el consejo municipal, yo lo entiendo. Y bueno, también dentro de los partidos políticos se ve esto. Todos los que hoy día están en los partidos políticos, en distintos cargos de poder, están ahí, generalmente han llegado ahí desde el principio, porque cuando comenzaron tenían algún parentesco con algún dirigente político importante, eran el papá de, era el hijo de, el sobrino de, el hermano de, el cuñado de, el yerno de, ¿me entienden? Ya. O eran apadrinados políticamente por algún dirigente importante, como por ejemplo Vlado Mirosevic. Vlado Mirosevic está donde está hoy día porque él trabajó para Fernando Flores cuando Fernando Flores era senador por Arica y Tarapacá. Eso como para darles un ejemplo. Un ejemplo quizás no muy llamativo porque nadie se acuerda. Hay gente que no sabe ni quién diablos es Vlado Mirosevic. Pero bueno, es un diputado por Arica, para que sepan. Bien, Arica y las demás comunas que están de la región de Arica y Parinacota. Bien. Con las mujeres pasa lo mismo. Y debo decir que las mujeres están donde están. Las mujeres que hoy día están como senadoras, diputadas, como presidenta, como ministras, de intendentas, presidentas de partido, es porque ellas tienen ese cargo porque cuando empezaron algún hombre dirigente del partido los puso ahí. Lamentablemente es así. Ustedes no lo van a creer, pero es así. Van a decir, pero no, Carlos, pero ¿cómo? Si tiene que haber alguna mujer importante. No. Yo creo que, y si hay mujer que está en la clase política hoy, en la actual, no antes, no estoy hablando de antes de la tiranía, antes del 73, no. Estoy hablando desde 1990 hasta hoy día, del régimen actual. Yo creo que deben haber excepciones, quizás contadas con los dedos de una mano, mujeres que ocuparon algún cargo importante de poder sin haber dependido de algún hombre que era dirigente político. Yo estoy convencido de eso. Porque es cuestión de revisar de dónde vienen estas mujeres. Por ejemplo, el primer ejemplo, valga la redundancia, que se me ocurre a mí es Marcela Sabat. Marcela Sabat es diputada, 2 periodos ya, casi, por Ñuñoa de Providencia. ¿Y ella por qué llegó ahí?
Ah, porque su padre era Pedro Sabá Pietracapina, alcalde de Ñuñoa. Después tenemos, por ejemplo, Cristina Girardi. Cristina Girardi es hermana, creo, de Guido Girardi, pero tiene algún parentesco, no me acuerdo si eran hermanos, parece que sí. ¿Qué otro ejemplo más puede haber? Es que se me olvidan un poco. Eh, Mónica Salaquet, Pablo Salaquet. Bueno, pueden decir, alguien me puede decir Maya Fernández. ¿Cómo Maya Fernández diputada? Si su mamá es Isabel Allende. Ya sí, pues su mamá es Isabel Allende. Pero ¿quién era el papá de Isabel Allende? Un caballero con lentes y bigotes que algunos veneran y otros odian. Y su nombre no lo digo porque la idea es que ustedes adivinen de quién estoy hablando. Nada más, nada menos. Ok, pues... Bien, pues bueno, es cuestión de revisar la biografía de las principales mujeres que son dirigentes políticas de la clase política para darse cuenta de lo que estoy diciendo. Alguna es fácil porque es cuestión de verla en la Biblioteca Nacional del Congreso, que no sé qué tan sesgada será, pero algo de eso comparte. O sea, si por lo menos decían ciertos detalles. Pero ojo, ojo, con los hombres también pasa lo mismo. El caso de Vlado Milosevic, por ejemplo, es un caso que se repite en muchas partes. También tenemos cargos que se heredan con el tiempo. En el caso, por ejemplo, de hombres, por ejemplo, Juan Antonio Coloma. Juan Antonio Coloma es senador. Tiene un hijo que se llama igual y ese hijo es diputado. Y no me extrañaría que fuera la reelección en estas elecciones que vienen ahora. ¿Cierto? El padre del senador Juan Antonio Coloma también fue político. Incluso fue precandidato presidencial del Partido Conservador. Les doy otro ejemplo, quizás más emblemático, que quizás esté desactualizado, pero es de este régimen político actual. Puede ser el caso de Frafra Errázuriz. Frafra Errázuriz fue senador, ¿cierto? Pero antes de él, su padre ya había sido senador. Y su abuelo había sido incluso ministro de guerra, o de defensa, del interior, no me acuerdo. Y que incluso por eso se da ese capítulo de la historia que se llama La Guerra de Don Ladislao. El bisabuelo de Frafra fue Federico Errázuriz Echaurren, presidente de la República. El tatarabuelo, Federico Errázuriz Añartu, también presidente de la República. Y el tatarabuelo estuvo en la primera junta de gobierno, esa que se hizo el 18 de septiembre de 1810 y que nosotros festejamos como si fueran las fiestas patrias, la independencia de Chile. Ya, esos son como ejemplos bien emblemáticos de cargos que se pueden heredar. ¿Ok? Ok. Bueno, yo creo que bien. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, las mujeres que están hoy día en la clase política están a consecuencia de los hombres. Y los hombres le rayaron en un principio la cancha diciendo de lo que tenían que hablar, de lo que tenían que hablar, de lo que tenían que opinar, de lo que tenían que opinar. ¿Cierto? Dedíquense al aborto, dedíquense a leyes que cuiden a los niños, que cuiden a las mujeres el embarazo, no sé, a cosas con adicciones, con juegos, con ese tipo de cosas. Lo que es política, sí, la maquinaria, la constitución, eso déjenlo a nosotros. Como que siempre hubo esa separación. Claro que el punto es que estas mujeres empezaron a ganar cuotas de poder importantes porque, bueno, tenían la misma oportunidad, o quizás más reducida, que los hombres para ir escalando en algunos casos. O sea, así como hay tipos que de repente empezaron siendo concejales y terminaron siendo el presidente del partido, terminaron siendo ministros, bueno, así pasó con algunas mujeres. ¿Sí o no? Eh, Hay algo que iba a decir y se me olvidó. Que estoy pensando en muchas cosas a la vez. Como que me afloran la idea. Bueno, yo lo digo porque, ponte tú, Evelyn Matei cuando empezó siendo diputada, para lo único que le llamaban, o para lo único que le daban cámara, que le daban para hablar, no solamente desde el partido político que está, que al principio estuvo en Renovación Nacional, después se pasó a la UDI, después del Piñera Gate y de todos los problemas que hubo ahí, eh, sino que también es por el hecho de, a ver, que al principio en ese entonces solamente le llamaban para hablar del divorcio o del aborto, creo que era, de esos temas.
Y para eso nomás la tenían a ella ubicada. Después se convirtió en senadora, y en el gobierno de Piñera incluso llegó a ser ministra. Entonces después, ahora es alcaldesa por Providencia. Y después de todos esos cargos, y después de tener influencias, de tener esas cuotas de poder tan importantes, pudo desmarcarse de lo que el partido le podía decir y tuvo cierto margen de libertad, de independencia, para incluso poder criticar a su partido cuando ella encontrara conveniente, quizás desde cierta ventaja para ganar réditos políticos propios. ¿Ya? Que es como lo que un poco pasa con los alcaldes, cuando el alcalde llega a una comuna, ya primero empieza ya que el partido, que el proyecto del partido, pero cuando ese alcalde empieza a ganar 60, 70, 80% de votos en una elección, empieza a tomar independencia, se empieza a desmarcar del partido, empieza como él diciendo yo soy el que gana aquí, yo soy el que manda y todo. Incluso algunos se salen del partido y se postulan independientes, porque el partido no los deja hacer. Bueno, una cosa así. Y ojo, ustedes dicen, la clase política no es machista, no es misógina. O sea, hay casos de mujeres que han sido parlamentarias, por ejemplo, Carla Rubilar, que le han hecho bullying, incluso gente de la UDI o gente de Renovación Nacional, que era el partido donde estaba antes, le hacían bullying a ella porque era mujer, porque era una cabrita chica, porque era mujer, porque, bueno, era, no sé, por esas cosas. Pero sí es cuestión de ver de repente que... ¿ustedes se acuerdan cuando, por ejemplo, el año pasado, no sé qué altura del año, se estaba discutiendo un proyecto y estaba hablando la diputada Chicardini y estaba, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados era Juan Antonio Núñez, creo que era el nombre, que era un diputado PPD. Cuando termina de hablar la señorita, el diputado dice, el presidente de la Cámara de Diputados dice, gracias diputada Ricardini, perdón, Chicardini. La diputada se enojó, porque obviamente a lo mejor él estaba pensando, oh, que está rica la mina, oh, guachita, no sé. Y claro, pues él tuvo un lapsus, eso fue un lapsus. Ese tipo de cosas son pan de cada día. Ustedes tienen que pensar que en el Congreso se dicen muchos más insultos, muchas más cosas hirientes entre unos y otros, más de lo que uno puede ver en la televisión o más de lo que uno se puede imaginar, se andan peleando de repente por cada cosa. Y por eso de repente los exabruptos que vemos son producto de esas riñas diarias, que de repente lo pillaron mal parado, de repente estaba aburrido que lo molestaran y esas cosas. Pero a las mujeres siempre han hecho ese tipo de bullying. Las que ya respetan ya son las gente como Evelyn Matei, que ya llegó a un nivel de influencia política tan importante que ya, bueno, gente que es opositora a ella se puede quejar todo el caso, pero gente de su partido o del sector político donde está, no, claro que no. Bueno, y como, bueno, estas mujeres tenían la cancha rayada por hombres, porque también fueron los hombres los que le dieron ese espacio en la política. A medida que fueron avanzando y agarrando cuotas de poder más importantes dentro de la clase política, tuvieron algo de independencia. Y el punto más claro de eso es obviamente cuando Bachelet fue presidenta 2 periodos, ¿cierto? De ahí que empezó a tomar importancia en lo que sería un proyecto de aborto, que quizás no es quizás nunca va a ser aprobado en este gobierno, pero sí, toma más importancia. Pero, ojo, los proyectos que están aprobando estas mujeres tampoco son para favorecer a todas las mujeres. Son para favorecerse ellas mismas. Ellas como grupo femenino dicen, mira, nosotras queremos tener el poder por encima de los hombres que están en la clase política, para nosotras mandar, para nosotras cuestiones, y por eso empiezan con estas cosas del poder político, el poder femenino, la mujer empoderada, y empiezan a hablar como esto de los y las, muchos y muchos, ellos y ellas, señores y señoras, ciudadanos, ciudadanas, diputados, diputadas, senadores, senadoras, cosa que a mí me carga, porque se está hablando mal el español. O sea, la RAE se pronunció sobre este tema debido a que en España estaba pasando lo mismo. Dijo, no, señores, cuando se habla de los señores, de los diputados, así, en ese contexto se habla de forma general, incluye a todos. Ahora, que pueda ser machista el español, ok, ese es otro tema, esa es otra discusión, pero en fin, eso es como para que quede claro. Pero como repito, estas mujeres que están aquí hacen proyectos para favorecerse ellas mismas. Y bueno, para ellas mismas tener el control de la clase política y engrupiéndose a todas las mujeres de que lo hacen para que todas las mujeres sean iguales ante el hombre.
Y el ejemplo más claro de eso es cuando aprobaron esa ley que era para que en las listas de partidos hubiese 40, en las listas de partidos el 40% de los candidatos que fueran serían mujeres. Una ley, son de esas leyes que son para hacer que algo cambie, pero sin que cambie nada. ¿Me entiendes? Mira, a mí yo no voy a poner a discutir si qué tan buena o tan mala es la ley aparte de lo que acabo de decir, porque con eso ya quedó claro. Pero a mí no me afecta mucho porque yo estoy en contra de este sistema. ¿Por qué? Ah, porque yo considero que primero los candidatos deberían ser únicos en distritos uninominales, no este sistema de listas de partidos en distritos mucho más amplios. Entonces ya este sistema, esto de la lista de partidos, de que la lista de partido, de tal grupo de partido o coalición, esto para mí no corre. Entonces yo por eso ya discutir eso es una estupidez. Pero ahora, si queremos hablar un poco en el tema, dije que esta ley de 40% de candidatas mujeres en una lista de partidos para una elección son de esas cosas que están hechas para que cambie algo pero no cambie nada, es porque, bueno, los partidos hoy día, acuérdense, están en una crisis de representatividad. Y la clase política, como no quiere cambiar porque no quiere perder el poder, quiere mantenerlo para seguir desviando fondos públicos, para seguir haciendo negocios con la empresa, haciendo leyes a la medida de ellos. Pero a la vez tienen que dar la cara de que, oh sí, que estamos preocupados, de que estamos haciendo algo para mejorar la política. Aceptan esta ley en forma así consensuada, de forma casi general, ¿ya? Pero esa ley cambia en algo las cosas. Oh, me estoy quedando afónico. Me estoy quedando afónico. ¿Cambian algo las cosas? No, no, fíjate. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, esto significa que en una lista de 100 candidatos, 40 van a ser mujeres. ¿Quién me garantiza a mí que las 40 mujeres van a ser electas? Ponte tú en el Congreso, ponte tú en la Cámara de Diputados. Ya, ok, 40% de las candidatas fueron mujeres. Pero en el Congreso de 150 diputados que va a ser a partir de 2018, solamente terminen siendo elegidas 12 o 15. 15, pongámosle 15. Un décimo de lo que un décimo de toda la cantidad de diputados que hay. Yo pregunto, ¿esa ley de cuota para las mujeres en las listas de partidos se cumple? ¿Se cumple que haya mayor representatividad de la mujer? No, no necesariamente. Entonces, por eso digo, son de esas cosas que hacen para que cambien las cosas, pero no cambia nada en el fondo. Porque tampoco cambia la estructura del sistema político. Si esto fuera, dijéramos, ya, un distrito uninominal. Aparte que, por ejemplo, si los distritos son de cierta cantidad de gente, hasta 100.000 personas, son uninominales, candidato único por partido o por coalición de partidos, ¿ya? Ahí el criterio para elegir ese candidato no es que sea hombre o que sea mujer. Lo importante es que sea una persona dentro de una determinada comunidad de ciudadanos que representen los intereses de esa comunidad, sea el más idóneo, el que mejor represente esos intereses. Y ahí da lo mismo si hombre o si es mujer. Porque van a haber comunidades que no hay mujeres, pues. Entre pescadores artesanales, ¿hay alguna mujer? ¿Habrá alguna mujer pescadora artesanal? ¿Habrá en las minas alguna mujer que esté ahí con una picota sacando minerales? Bueno, no sé, yo nunca he estado en una mina, puede que esté equivocado, pero ¿habrán? Puede que hayan, puede que sean minoría, puede que hayan contado con dedos de una o dos manos, pero no va a ser quizás llamativa, a menos que, no sé, tengan algún carisma, algo importante para que, aparte de su cuerpo, para tengan inteligencia, tengan formación, tengan algo que llame la atención para ser electo. Entonces, bueno, no sé, ¿me entienden? Entonces, esos son los criterios para mí. Otra ley que yo creo que es una cuestión que quizás es como decir, mira, nosotros estamos legislando como para nosotros tener más cuotas de poder que para otros, que de medio de los hombres, esto de las mujeres puede de todo, tiene que ver con esta ley de aborto que están tratando de impulsar desde el gobierno, esto de el aborto se despenaliza en tres causales, que en el fondo lo que nos dicen es que el aborto va a seguir siendo penalizado salvo tres excepciones, así yo lo entiendo.
Mira, más allá de discutir si el aborto es bueno, el aborto es bueno que se haga, es malo que se haga, que el derecho a la vida, que el feto y todas esas cosas, más que discutir eso, concentremos el foco en cómo esta ley cae en una contradicción ante cualquier pensamiento feminista. ¿Por qué? Porque la mujer, a ver, las feministas, mujeres que hablan de la igualdad de géneros en la sociedad, quieren que el aborto sea libre, en el sentido de que la mujer decida, sin que el Estado, sin que el gobierno, sin que la iglesia, sin que nadie externo a ella, a su núcleo familiar, puede ser, infiera en su decisión. ¿Ya? Esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque usted tiene que pensar que las feministas son mujeres que quieren ser profesionales, quieren primero, esto es un pensamiento que incluso viene desde los tiempos de Simone de Beauvoir, de los años 50, incluso 40, 50 yo diría, que es que la mujer feminista quería desligarse del rol que el hombre le había tenido por generaciones, que era ser dueña de casa, ser buena madre, criar a los hijos y estar solamente preocupada de esas cosas y hacer trabajos, actividades o oficios que tengan que ver con eso, tejer, cocinar, planchar, barrer, hacer el aseo en la casa, en fin, ama de casa, dueña de casa, en fin, ¿cierto? Entonces, bueno, para desmarcarse de eso, las mujeres feministas piensan que, bueno, hay que salir de la casa, hay que estudiar, hay que tener una carrera profesional próspera, ganar con ella dinero, ser independiente económicamente y así surgir. Y así no depender del yugo del hombre para ser mantenida ni nada. Y en esa línea, dicen las mujeres feministas que para ellas, los hijos son una pérdida de energía y de tiempo. ¿Por qué? Porque claro, tener un hijo, primero pierdes tiempo en que, bueno, en que tiene el tiempo que se está pariendo el hijo en tu vientre, después cuando nace, tiene que estar cuánto tiempo, por lo menos de 6 meses a un año que tienes que cuidarlo, primero tienes que amamantarlo, después que educarlo, en el sentido de comer, de los primeros pasos, de que primero gatea, después camina, de que ya tiene que aprender a hacer el baño solo, en fin, todas esas cosas. Entonces son esa pérdida de tiempo para ellas porque les inhibe en sus aspiraciones profesionales, por eso. Y en esa línea cabe el aborto. El aborto porque dicen, bueno, ellas son mujeres, son seres humanas, no son de fierro, tienen necesidades sexuales y al igual que los hombres, quizás son más discretas o no andan explayándolas como los hombres, pero tienen sus necesidades sexuales. Entonces quieren, no sé, tener sexo por placer sin tener la preocupación de que pueden quedar embarazadas. Porque, bueno, existen anticonceptivos de todos tipos, pero de repente igual, si el anticonceptivo falla, si el condón falla, si la píldora al día después falla, si el anillo falla, si, qué sé yo, estas otras píldoras anticonceptivas fallan, no la del día después, la otra, tengo esa opción para no quedar embarazada. Eso es el pensamiento feminista. Por lo menos yo eso entiendo. Ya. Vamos a la clase política. El aborto que están impulsando estas mujeres empoderadas, que quieren empoderar a las mujeres y todo, sigue siendo penalizado, salvo 3 excepciones, ¿ya? O sea, en el fondo, y yo diría, si estas mujeres realmente fueran feministas, no podrían apoyar eso. Después de lo que acabo de decir, no. Porque las mujeres quieren un aborto, las feministas por lo menos, quieren un aborto libre, donde la mujer decida, porque son sus derechos reproductivos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero esto no se cumple con esto, porque el aborto sigue siendo penalizado y solamente en 3 casos específicos te da la opción de elegir si lo quieres o no. Nada más ni nada menos. ¿Entiendes? Entonces yo por eso lo digo. Son de esas leyes como que hasta por ahí nomás llega. Una mujer feminista no podría apoyar ese proyecto, sino entrar en una contradicción muy grande. ¿Tú quieres luchar por los derechos reproductivos? Ah, sí, pero no quieres despenalizar el aborto. Es raro. Es raro. No sé si alguna vez lo habían pensado así. Bueno, ahora están estas mujeres en la clase política, gracias a los hombres, a dirigentes hombres que las pusieron ahí en su momento, que han logrado cierta autonomía quizás por las cuotas de poder que algunas han logrado, partiendo por Bachelet, aunque ustedes no crean que Bachelet tenga algún poder, pero bueno, estar en la presidencia de la República no es cualquier cosa, aunque en estos casos
Ahora, no es la persona que manda, no es la persona que puede hacer todo lo que quiera, pero es una persona por la cual todos van a tener que pasar para hacer alguna cosa, en algún momento. Bien. Eh, ustedes dicen, bueno, ¿y por qué las mujeres feministas no hacen su propio partido, se meten a la elección y todo? Porque ellas saben, bueno, primero que todo saben que son minoría. Yo creo que mujeres feministas, sí, pero feministas de verdad. No de estas que salen en Facebook diciendo soy feminista, se tienen el pelo y dicen que son feministas, veganas y no sé qué más. No, eso lo hace cualquiera. Estoy hablando de mujeres que han leído pensamiento feminista, han leído a mujeres como Simone de Beauvoir, como Amanda Labarca, como Eliana Cafarena, qué sé yo, mujeres que se han interiorizado con esto, con lo que ha pasado por generaciones, tienen una idea, un amplio bagaje en lo que es, lo que las demandas que se exigen, todo, esas son una minoría. Yo diría que una minoría incluso que se remite a algo intelectual, porque para ser feminista, una mujer feminista, yo creo que hay que tener un bagaje intelectual bastante amplio, y no todos tienen acceso a esa educación, o no todos se interesan por tener ese acceso a esa educación, ¿ya? Porque también depende mucho de la formación que tú recibiste en casa y de qué tanto te apegaste a ella o de qué tanto estás dispuesto a dejarla de lado y encontrar principios, criterios distintos a los que a ti te enseñaron cuando eras pequeño. Depende de eso. Bien, son minoría. Eh, por el solo hecho de ser feministas, es fácil de que no solamente hombres, sino que también mujeres, mujeres que son muy católicas, son muy conservadoras, las denigren, las ninguneen, las tiren para abajo y especialmente no voten por ella. Y para que haya una diputada o dos diputadas feministas no van a cambiar nada. O sea, yo creo que por eso no lo hacen. Y bueno, y tampoco se conforman con las mujeres que hoy día deben estar en las distintas cuotas de poder. Por eso yo digo, en el partido feminista no es posible solamente por esas condiciones. Quizá algún día lo intenten igual, pero es que también no sé si las feministas tengan conciencia de esto, pero de que ponte tú la oligarquía política en la que estamos, la oligocracia que estamos, es básicamente para estar ahí, cargar cuotas de poder, hacer negocios con las grandes empresas, hacer leyes a la medida de ellos y que ellos te forren los bolsillos con dinero. Y también desviar fondos públicos. Entonces, yo no sé si tienen conciencia de que para eso sirve la oligocracia que está ahí y la clase política que está ahí, hace todas esas cosas. Entonces, claro, nosotros queremos mejorar la situación, pero si nos metemos en esto, nos vamos a volver corrupta, igual que todos los que están ahora investigados o no investigados por los distintos casos de corrupción que han aflorado en los últimos tiempos. Bueno, es por eso. Bien, esa era como la reflexión que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. ¿Ya? Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.